La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. El Señor es con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema muy hermoso, el cual lleva por título El Evangelio de Juan y sus cartas. Hoy corresponde en nuestro temario este tema y basado en la palabra de Dios, la cita bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que dice de la siguiente manera: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y por esta razón, amados hermanos, hoy damos la honra y la gloria a nuestro Señor, porque Él ha estado con nosotros. Y pues sí, hoy hemos y vamos a ver algunos aspectos sobre el Evangelio según San Juan. Sobre todo nos vamos a enfocar un poquito más en el Evangelio más que en las cartas. Pero vamos a ver un poquito a profundidad. A pesar de los evangelios sinópticos, al de Juan no da la impresión de desembarcar en un mundo nuevo. Es demasiado claro, habla en directo, rehúye en lo posible al lenguaje indirecto, procura ser muy contundente, casi no le gusta, a excepción de las parábolas que menciona, hiperbolizar sus palabras, ¿sí? La verdad os hará libres, por ejemplo, en Juan 8:32. Yo he venido para dar testimonio de la verdad, lo vemos en Juan 18:37. Yo he vencido al mundo, ajá, Juan 16:33. Yo soy de arriba, vosotros de abajo, Juan 33, 31 y 32. La vida eterna consiste en que te conozcan, 17:3. Y yo tengo otro alimento, Juan 4:32. Si nos damos cuenta, amados hermanos, en este aspecto de las Sagradas Escrituras y muchos otros también enfoques que le da la palabra de Dios, vemos un amplio bosquejo, ¿sí? Si queremos profundizar un poquito más, podemos ver el verbo se hizo carne, ajá, inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y vemos el testimonio de Juan sobre nuestro Señor. Los discípulos siguen al Señor Jesucristo. Jesús llama a Felipe y a Natanael, por ejemplo, en un primer bloque, ¿sí? Ministerio público del Señor Jesús, señales y discursos. De ahí lo vemos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10, ¿sí? Vemos varios aspectos del capítulo 11, perdón, del 12 a, al 19 vemos la semana de la pasión, los pies de Jesús son ungidos, entrada de Jesús en el templo en la ciudad como rey, etcétera, etcétera, hasta su crucifixión y próxima resurrección. La resurrección, la declaración del propósito del Evangelio, y Jesús vuelve a enviar a sus discípulos. Nos damos cuenta, amados hermanos, que de repente, si nos ponemos a disertar un poquito más profundo lo que es el Evangelio según San Juan, pues nos damos cuenta de varias cosas, ¿no? Y profundiza mucho. No es que los evangelios no sean directos, ¿no? Pero es el más directo. En cuanto a la fecha en que fue escrito, hay dos vertientes. Una que fue escrito a finales del siglo I, casi inicios del siglo II, alrededor del año 85, o posterior. Más recientemente, algunos intérpretes han deducido, han hecho la suposición de que fue entre la década de los años 50 y los años 70 después de Cristo. Un poco antes, ¿sí? En cuanto a sus cartas, en cuanto a las cartas universales, pues vemos que se le atribuyen. De hecho, la primera carta, en lo poco que hemos podido estudiar con los años, amados hermanos, vemos que el Evangelio, no el Evangelio, perdón, la carta universal de Juan, la primera carta no en sí no tiene un título. En varias Biblias de estudio, en varios argumentos, se le atribuye a él porque tiene la misma corriente, la misma secuencia del Evangelio. Y ya después la segunda carta y la tercera, bueno, ya acoplan con la corriente
de escritura del apóstol Juan. Pero sí hay varias circunstancias que nos hacen ver que de repente, pues solo los eruditos saben, pero sí nos lleva a entender que bajo ciertas circunstancias no todos los libros de la Biblia tienen el escritor. Lo damos por hecho por la corriente de escritura y de expresión, pero a veces no es algo 100% seguro. Pero se le atañe, el Señor así lo ha permitido, también eso es algo muy importante que tenemos que entender, el Señor así lo ha permitido y eso nos lleva a comprender, a aceptar que es parte de los evangelios y de las cartas del apóstol Juan. Ajá. Estas cartas sí tienen una corriente un poco más concreta en tiempo y son del año 85 al 95 del primer siglo. Están dirigidas siempre a los creyentes, ajá, para prevenirlos sobre los falsos maestros y recordarles la importancia de, por ejemplo, ser hospedadores, de ayudar a los verdaderos evangelistas y ser misioneros. Ahora, el Evangelio según San Juan como un libro sinóptico, en comparación con los sinópticos, lo primero que debe quedar en claro, lo más claro, es que Juan pertenece a los sinópticos por el término Evangelio. Describe la actuación de nuestro Señor Jesucristo desde su relación con Juan el Bautista hasta su muerte y resurrección. ¿Sí? Sin embargo, es necesario hacer una revisión más detallada que nos permita ver la diferencia entre Juan frente a los demás evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? ¿Por qué? Ajá. Porque el evangelio según San Juan nos muestra un aspecto más personalizado. Nos permite visualizar un concepto más profundo porque el apóstol Juan era uno, el discípulo amado, y dos, era de los más cercanos, era de los más jóvenes. Sí, su memoria pues era más clara y más contundentemente impregnada de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En cuanto a la vocación de los discípulos y a la purificación del templo, Juan introduce variantes y enfoques distintos. Ajá. Hay temas importantes que narran los otros evangelios y omite Juan. La infancia de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, el discurso o sermón del monte, las grandes parábolas y la expulsión de demonios. Ajá. Juan aporta material que no aparece en los otros evangelios. Los episodios de Nicodemo, por ejemplo, la mujer samaritana, el paralítico del estanque, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, ajá, las alegorías del pastor y la vid, la relación a la forma literal. Los sinópticos están compuestos y prescindimos de los relatos de la pasión, por narraciones aisladas, sentenciadas en ciertos factores breves. Por esto, hermanos, es muy importante que siempre estemos estudiando, que siempre nos demos el tiempo para disertar. Ujú. En los evangelios, si usted se ha dado cuenta, amado hermano, también podemos ver la diferencia de escritura entre el evangelio de Mateo con el de Lucas con el de Juan con el de Marcos, ¿sí? Si nos damos cuenta, parecen unos relatos contados de diferentes perspectivas. Ajá. Eh, a veces pudieran ser, si lo queremos ver como relatos no aislados, pero sí desde una perspectiva de terceros. Ajá. En cambio, en el aspecto del Evangelio según San Juan, por así lo dice, Evangelio según San Juan, vemos una perspectiva un poco más personalizada. A modo de conclusión, podemos decir que tanto el Evangelio de Juan como los otros evangelios son absolutamente válidos. Eso sí, es contundente. Cada cual nos representa de una tradición respectiva. Debe hablarse de la tradición sinóptica y de la tradición juánica como de dos realidades autónomas. Existe un propósito bien y claro y definido en la composición de este Evangelio. El Evangelio declara que ha hecho una selección de los materiales que sirven al propósito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Tal vez de esto, amados hermanos, suena un poquito confuso, perdón, pero si nos adentramos en las Sagradas Escrituras, si profundizamos en ese sentido, hermanos, nos damos cuenta que, por ejemplo, al leer, vemos, por ejemplo, las señales que están como que un poco más personalizadas en su manera de expresarse por el apóstol Juan, ¿sí? Vemos que tenía ciertos énfasis, ¿no? En acentuar circunstancias más personales de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la oportunidad que tenemos, perdón, de ver circunstancias como de primera mano, bajo una percepción. Los evangelios nos muestran algo muy, muy hermoso, hermanos, y son 4 percepciones diferentes de un mismo hecho. Nosotros, hermanos, cuando hemos tenido o hemos sido testigos de un evento trascendental, eh, cada quien entendemos lo que alcanzamos a percibir y en casos más extremos entendemos lo que queremos percibir. Ujú. Teniendo en cuenta nuestra personalidad, nuestro enfoque para ver las cosas, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra percepción del momento y del momento que vimos, lo que vimos y cómo lo vimos. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, un caso así medio extremo, ¿no? Cuando presenciamos un choque, ujú, y nos acercamos y preguntamos, oye, ¿qué pasó, no? Ah, bueno, una persona tiene una percepción, otra persona tiene otra percepción y otra persona tiene una manera diferente de contar las cosas. Ujú. Entonces, por ejemplo, alguien dice, no, es que se pasó el alto. Pero la persona que lo vio desde otro ángulo, desde otro lugar, desde otro momento, dice, no, es que sí le tocaba el SIGA, quien se pasó el alto fue otro, ¿no? O más o menos espero darme a entender. En los evangelios pasa lo mismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que Lucas, pues es una narración sobre una narración. A diferencia del evangelio de según San Juan, que hoy estamos viendo, pues vemos que esta parte, hermanos, nos lleva a comprender y a entender que esta es una narración un poco más directa, más personalizada, más sensible al hecho. No que los otros evangelios sean demeritados, por todo lo contrario. Tienen ya cuando los analizamos y cuando los completamos el uno con el otro, nos da una percepción más amplia. Ajá. Es como cuando nosotros escuchamos un caso, un argumento o una situación de dos personas, nos damos cuenta que así podemos tener una percepción más amplia y podemos percibir mejor la esencia de los hechos. Ajá. Ahora, en el bosquejo y la estructura del libro del Evangelio según San Juan, aunque hay diferentes maneras de estructurar el contenido del Evangelio, ¿por qué? Porque lo vemos en diferentes Biblias, ¿no? Algunas le dan más énfasis a una cosa, algunas le dan más énfasis a otra. Podemos ver que cualquiera, que sea la estructura que se tome, casi todos coinciden en la misma composición básica. Ponemos el siguiente bosquejo, ¿no? Por ejemplo, vemos el prólogo. Todas las Biblias le mencionan un prólogo, ¿no? Dios muestra su majestad y esplendor, lo vemos del capítulo 1 al capítulo 12. Ajá, Dios muestra su majestad y esplendor a las comunidades de los creyentes, también del capítulo 13 al 20. Ujú. Y pues vemos un epílogo, ¿no? Donde en los últimos capítulos del 2021 vemos esa parte, ¿no? Donde el Señor culmina su obra. Pero a grandes rasgos, ¿no? Su marca queda plasmada, un cambio radical en las vidas. Vemos también que aquí se marca en cuanto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando Dios muestra su poder y esplendor a la comunidad de ahora en adelante, él se dedica a sus discípulos, ajá, a la comunidad creyente. De hecho, a partir del capítulo 13, los discípulos participan y dialogan más con nuestro Señor Jesucristo, lo que no sucede en la primera parte del Evangelio. En la primera parte del Evangelio podemos percibir, por ejemplo, los discursos, ajá, y sus señales, intencionales, bien escogidas, por ejemplo. Por eso algunos, historiadores o eruditos de la Biblia llaman a esta sección el libro de las señales,
¿Por qué? Porque es como donde más se manifiestan, donde más se enfoca el evangelista. Ajá. Algunos eruditos también opinan que este capítulo fue añadido al texto original con el propósito de corregir ciertos errores, las malas interpretaciones dentro de la comunidad de creyentes. También aquí algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y esto es muy importante para todos y cada uno de nosotros, es este hecho importante y radical. Sí, por ejemplo, algo que tenemos como que muy grabado, muy guardado, hermanos, es que a veces creemos que la Biblia que tenemos es el, ¿cómo se llama? La copia fiel de los escritos de los evangelistas, por ejemplo, o de los profetas mayores o de los profetas menores, ¿no? Y no es así. Algo que tenemos que entender muy, muy contundentemente, hermanos, es esto. La versión que ahora tenemos, por ejemplo, la que nosotros manejamos, la Reina Valera, pues ya de hecho es una versión sobre versiones, como muchos de ustedes ya sabrán, es una recopilación entre la Biblia de Casiodoro de Reina y la Biblia Cipriano de Valera. Y antes de eso hay otra traducción, y antes de eso hay otras traducciones, y antes de eso están las copias de que se hicieron de esos de un escrito original. Nadie en la tierra puede decir tenemos una Biblia que es por ejemplo, es del fiel de puño y letra de una copia, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿no? Porque también tenemos que tener algo en cuenta, hermanos. Los evangelios cuando se escribieron en sus primeros años eran transcritos por otras personas. Ajá. Por eso en la Biblia vemos el ejemplo de los escribas y de los fariseos. Los escribas eran esos hombres que transcribían, sí, por ejemplo, las profecías de Isaías o transcribían el Pentateuco. Ujú. Y si hubiera llegado a haber por ejemplo, un error y ese error hubiera sobrevivido en nuestros días, hubiéramos quedado con eso. Obviamente nuestro Señor es perfecto y maravilloso y nos permite tener lo que Él quiere que tengamos. Las Biblias que ahora tenemos no podríamos decir que son 100% fieles a los manuscritos originales porque sería casi imposible, teniendo en cuenta de que esos manuscritos eran el manuscrito del manuscrito del manuscrito. Ajá, o sea, eran copias hechas a mano. Unas en papiro, otras en piel, otras en tela, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo los manuscritos bíblicos, por ejemplo el Pentateuco o los profetas, ¿no? Vemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo, él estaba leyendo a los profetas, al profeta Isaías, y de hecho lo menciona aquí en el Evangelio en los primeros capítulos. Por eso es importante, hermanos, que entendamos este concepto, ¿no? Es un hecho contundente, pero también es un hecho que nosotros debemos estudiar. Debemos de aprender también a aprender a leer entre líneas. Ahorita, pues yo tengo dos Biblias aquí a la mano, ajá, de diferente enfoque. Digamos, una se va al estudio de, por ejemplo, más pedagógico y el otro se va al estudio más arqueológico. Entonces, por ejemplo, en las notas que tienen, pues obviamente usan el mismo texto bíblico con un contexto diferente. No que sea una enseñanza diferente, la enseñanza es la misma. El Evangelio tiene una sola misión: predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y hacer contundente los hechos maravillosos de su gran poder. Pero con los años, pues muchos historiadores, muchos libistas, se les llama, han buscado la oportunidad y el Señor les ha permitido acoplar, por ejemplo, hechos históricos para que la palabra de Dios tenga veracidad ante ciertos círculos que la creen incapaz o inveraz, ¿sí? Entonces, amados hermanos, pues esto es un factor determinante. Ahora, como habíamos visto, pues algunos eruditos de la Biblia pues ven esa parte, ¿no? Y vemos cómo el Señor hace grandes cosas, ¿sí? En los evangelios, ¿no?
Otro concepto del Evangelio según San Juan es que vemos los milagros que el Señor nos permite ver. Sí, por ejemplo, a un leproso, en el Evangelio según San Juan no se ven tanto, se ve hasta el hijo del oficial de Capernaum, el paralítico de Betesda y el ciego de nacimiento. Esos son los milagros de sanidad que solo se ven en el Evangelio de Juan. Ahora, los milagros que muestran poder sobre la naturaleza. En el Evangelio según San Juan solo se ve, por ejemplo, caminar sobre el agua en el capítulo 6, 19 al 21, alimentar a los 5,000, que solo se ve en el capítulo 6, 6 al 13, el agua convertida en vino, capítulo 2 del 1 al 11, y otra pesca milagrosa, ¿no? En el capítulo 21, 1 al 11. Y milagros de levantar a los muertos solo se ve, por ejemplo, en el de Lázaro. En capítulo 11 del 1 al 44 se ve, ¿sí? Por ejemplo, en una Biblia los enfocan. Si vemos los demás milagros, obviamente hay muchos más, pero solo se enfocan en Mateo, en Marcos y en Lucas, en hechos narrativos que pudieron trascender porque fueron hechos que impactaron a la sociedad de ese tiempo, hechos que trascendieron en ese momento a la sociedad que los rodeaba. Pero para el apóstol Juan, pues sí había otro enfoque, ¿no? Él le quería dar otro enfoque y quería mostrar otra perspectiva, la perspectiva que él tenía, pues una más personal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con las cartas, sí, con las cartas de cartas universales, igual de Juan, vemos también otro aspecto, ¿no? Y esto es muy importante. Sí, obviamente se le atañe al apóstol Juan este hecho, estas cartas, pero nos damos cuenta, amados hermanos, de que son como que un poco diferentes al, ¿cómo se llama? Al Evangelio en sí, porque aquí muestran otro aspecto un poco más profundo, pero más generalizado a la iglesia, ¿no? Con más cuidado. En Primera de Juan, como les decía hace rato, no nos dice quién es el escritor. Sin embargo, el sitio del Evangelio de Juan es muy similar al de esta carta, la forma en que se escribe, la forma en que se expresa. Ambas están escritas en un griego sencillo y usan figuras contrastantes como la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, la verdad y las mentiras, el amor y el odio. Las cartas se escribieron en algún momento entre los años 85 y 95 después de Cristo. La segunda carta del apóstol Juan, vemos otra parte. Se escribe para solicitar a los creyentes tuvieran discernimiento a la hora de sostener a los maestros. Como aquí nos enseña, aunque la carta es muy pequeña, nos enseña a tener cuidados de los falsos maestros, maestros itinerantes, ya que de no hacerlo alguien podría contribuir sin querer a que la propagación de una herejía. Por eso, por ejemplo, en segunda de Juan, uno de sus factores es exhortación y advertencias en el capítulo 5 al 11, y dice así. Ahorita se los leo. Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, ¿sí? Sino que lo que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido a la carne. Que esto hace es el engañador y el anticristo. Por eso, hermanos, es una referencia de mayor advertencia. ¿Sí? Tercera de Juan se escribió para elogiar a Gallo, para sostener a los maestros itinerantes e indirectamente para advertir a Diófteres. Es probable que esta carta se escribiera al mismo tiempo que primera y segunda de Juan, sabiendo que tanto estas cartas al parecer se escribieron un poquito antes que Juan llegara a la isla de Patmos, pero no mucho tiempo pasó entre estas cartas y obviamente el Apocalipsis.
Suena un poquito enredoso porque es mucha información, hermanos, y me disculpo porque trato de hacerlo lo más corto y concreto posible, pero sí es importante que lo entendamos. El Evangelio, según San Juan, vuelvo a reiterarlo, nos muestra una percepción personalizada de nuestro Señor Jesucristo, de ese gran amor que nuestro Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y el apóstol Juan hace esa referencia, ¿no? En que sobre todo habla de la verdad y de la contundente misericordia de nuestro Dios y del cómo Él es el puente entre nosotros y el Padre, y cómo es el puente entre la salvación y la condenación. Ajá, porque dice que estamos aquí para condenación, pero con Él hemos pasado de muerte a vida. Por tanto, hermanos, tengámoslo en consideración. Ahora, ya casi para terminar. Hay quienes piensan que el Evangelio de Juan se compuso para complementar a los demás evangelios. Claro que no. Juan mismo declara que el propósito de su evangelio es para que creyendo tengamos vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún evangelio es complemento de otro, ¿sí? Son libros que se amalgaman de una manera diferente. Son libros que se amalgaman de una manera contundente. ¿Sí? No es que primero sea Mateo y después viene y viene Juan y después viene y viene Lucas y después viene y viene Marcos. No. Los cuatro son visiones diferentes que van a un mismo enfoque, a la salvación que el Señor Jesucristo nos provee para honra y gloria de su nombre. La verdad revelada a través de las Escrituras nos debe mover a tener una fe inquebrantable. Sobre todo eso, el apóstol Juan nos habla del gran amor que nuestro Señor Jesucristo tenía y tiene por cada uno de nosotros, y lo podemos ver en el Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 33, y dice de la siguiente manera, se los voy a leer. 16, verso 33, y dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos muestra ese gran amor, ese gran respaldo, esa gran estabilidad que solo puede provenir de nuestro Señor y Salvador. Ahora, el Evangelio de Juan nos dice: a Dios nadie lo vio jamás. Por medio de Jesucristo lo podemos conocer. Evangelio según San Juan 1, capítulo 1, verso 18. Y no solo es eso, sino también nos advierte que hay un solo camino para llegar a nuestro Dios y a la salvación misma. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nos damos cuenta que el propósito del Evangelio es claro. Debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si creemos esta gran verdad y confesamos su nombre con nuestros labios, obtendremos la vida eterna. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si cambiamos nuestra manera de pensar, pero sobre todo si rendimos nuestra vida ante su altar, el Señor nos habrá llenado de su gracia y de su misericordia. Por eso, amados hermanos, pues oremos y digámosle al Señor: Señor, yo creo en ti. Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Dios. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, tal vez la enseñanza, Señor, tiene que ser más profunda y contundente. Tal vez, Señor, eh, nos hace falta mucho para poder comprender y entender ese mensaje tan hermoso y aprender a leer entre letras en cada una de las palabras que vienen en las sagradas escrituras que tú nos heredaste. Pero Señor, poco a poco y con el tiempo iremos conociendo e iremos creciendo en ese amor y en esa compasión que solo tú nos puedes mostrar, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, pues a ti es dada y será dada toda la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda y justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Que tengan un muy bonito domingo.